Hola, hola, hola. Buenas tardes. Bienvenidos sean. Gracias por escuchar Radio Jaí 104.3 FM en su estación Radio Jaí. Vamos a empezar nuestro programa de niños valientes y esforzados. Muchas gracias a todos los que ya están conectados. Bienvenidos sean todos. Feliz año 2024. Damos gracias a Dios por este año que inicia. Le damos gracias a Dios por estar bendecidos. Muchas gracias por la vida, por permitirnos llegar a otro año más. Vamos a orar para dar inicio. Y gracias les doy a cada uno de ustedes, de los que se sintonizan, de los que nos escuchan. Muchas gracias por todo este tiempo que han estado conectándose y acompañándonos a escuchar, a aprender de la palabra de Dios. Vamos a orar, cierren sus ojitos y vamos a pedirle a nuestro Dios la dirección y su presencia en este lugar, que sea su Espíritu Santo hablando toda la verdad por medio de nuestra boca. Nosotros simplemente somos instrumentos en sus manos, que sea Él hablando a sus corazones en esta tarde maravillosa y hermosa que Él nos ha permitido, ¿verdad? En este día, estar hoy en esta tarde conectados y poder llegar hasta sus hogares por medio de este radio, de esta estación Radio Jaí 104.3 FM. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Dios, por esta tarde maravillosa que nos permites, mi Dios, estar en este lugar. Pero también queremos agradecerte, Padre, por otro año más, Padre, que inicia, Padre. Gracias, Padre, porque sabemos, mi Dios, y dice tu palabra, Padre, que tú oyes, mi Dios, a los que te buscan, a aquellos, Señor, que buscan tu rostro, Padre. Señor, gracias te damos, Padre, porque sabemos que este año, mi Dios, tú lo bendecirás, Padre, como el que se acaba de ir, Padre. Tú lo llenarás de bendiciones preciosas, Padre, para nuestras vidas, mi Dios, porque tú eres fiel, Padre, y tu palabra dice, mi Dios, que tú quieres, Señor, lo bueno para nuestras vidas, Señor, y no lo malo, Padre. Gracias, Padre, por tu fidelidad, Padre, porque podemos decir, mi Dios hermoso, maravilloso, que hasta aquí nos has ayudado, Padre. Tu mano fuerte y poderosa, Señor, nos ha sostenido. Tu mano fuerte y poderosa, Señor, ha proveído, Padre Santo, nuestros alimentos, Padre, para nuestra mesa, Padre. Porque estoy segura, maravilloso Dios, que ninguno de nosotros, mi Dios, se ha quedado, Señor, sin comer un bocado de pan, Padre, porque tú has suplido, Padre, porque tú eres generoso, Padre, porque dice tu palabra que tú haces salir, mi Dios, el sol, Señor, para buenos y malos, mi Dios. Porque tu misericordia y tu amor, Señor, es tan grande, Padre, que tú bendices aún, Señor, aquel Padre que te desprecia, Padre. Que tú bendices, Señor, aún aquel Padre que tiene su espalda volteada hacia ti, Padre, porque tú eres un Dios amoroso, Padre. Y gracias te damos, mi Dios, por este año que inicia, mi Dios. Gracias, Señor, por tu magnífico amor, Señor, por tu gracia, Señor, por tu Hijo maravilloso, Padre Santo, porque por medio de él, Padre, podemos, Señor, llegar a tu presencia, Padre. Podemos, Señor, estar delante de tu presencia, mi Dios, porque por medio de su hermoso sacrificio, Padre, nos hace justo, Señor, delante de tu presencia, Padre. Gracias, Señor, por todos los regalos preciosos recibidos de tu mano, Padre. Gracias, gracias por la vida, gracias por la familia, Padre. Gracias por lo que tenemos, Padre. Gracias, gracias, maravilloso Dios, por todas tus bendiciones, por todo tu amor, Padre, por todo tu hermoso cuidado, Padre. Muchas gracias, maravilloso Dios. Señor, te doy gracias, Señor, por permitirme, Señor, estar delante de estos micrófonos, Padre.
Gracias por la oportunidad, Señor, que me das de seguirte sirviendo, Señor. Gracias, maravilloso Dios. Bendice mi vida, Padre. Lléname de ti, Padre Santo. Úsame, Padre, para tus hermosos propósitos, Padre Santo. Sigue usando mi vida, Padre Santo. Aquí está, Señor, mi vida en tus manos, Padre. Síguela usando, Padre, para la gloria y la gloria de tu nombre, Señor. Gloria a ti, Padre. Gracias te doy por cada niño, Señor. Gracias, Señor, por cada familia representada, Padre, de las que se conectan, Padre. Sé tú, Señor, bendiciendo sus vidas, Padre. Sé tú, Señor, trabajando, Señor, en sus corazones, Padre. Que seas tú, Señor, ablandando, Señor, esos corazones, Padre, para que tu palabra, Señor, siga creciendo, siga floreciendo, Señor, en cada corazón, Señor, de cada padre, de cada madre, Señor, de cada niño, Padre Santo. Que tú sigas trabajando, Señor, en estas preciosas vidas, Señor, en estas pequeñas vidas, Padre. Que la semilla de tu palabra, Padre, siga creciendo, siga floreciendo, Padre Santo, en esos pequeños corazones, Padre. Y que un día, Señor Dios Todopoderoso, ellos sean, Señor, grandes hombres y mujeres de fe, Padre. Grandes mujeres y grandes hombres, Padre, plantados, Señor, en tu palabra, Señor, en la roca, Padre Santo. Que nada los pueda mover, Padre, porque están anclados, Señor, en la roca preciosa de Jesús, Padre. Bendice, Señor, el tema de esta tarde, Padre, que sea, Señor, de enseñanza para nuestra vida, Padre. Que sea de bendición, de enseñanza, Padre, y que podamos, Padre Santo, practicar tu palabra, Padre, obedecerla, Padre, porque tu palabra dice, Señor, que te agrada más, Señor, que toda otra cosa, Señor. Te agrada más la obediencia, Padre, que cualquier otra cosa, Padre. Porque tú fuiste, Señor, obediente hasta la muerte a tu Padre, Padre. Y tú exiges lo mismo, Padre, para con tus hijos, Padre. Exiges obediencia, exiges santidad, exiges, Señor, que nos entreguemos a ti, Padre Santo, con un corazón sincero, Padre, con un corazón obediente, Padre Santo. Ayúdanos a ser, Señor, esa clase de personas, Señor, que tú quieres que nosotros seamos, Padre. Que tengamos el valor, la determinación, Padre, de plantarnos, Señor, en tu palabra, Padre, y tener la determinación de crecer, Señor, de obedecerte, Padre, de ser mujeres, Señor, hombres de fe, Señor, en tu camino, Padre Santo. Ayúdanos, Señor Dios Todopoderoso, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya, Señor, día a día, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, Padre, el hacer el bien, el obedecerte, Padre, día a día, Padre, el buscarte, el anhelarte, Señor, día a día, como decía, Señor, el salmista David, Padre, que podamos decir, mi alma te anhela, mi alma te necesita, tenemos sed de ti, Señor, que podamos sentir, Señor, lo que el salmista David sentía, Padre, ese anhelo, esa sed de buscarte, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo. Te damos gracias, Padre Santo, por este año, Señor, y por todos los días, Señor, que forman este año que inicia, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Bendice, Señor, este lugar, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que tome el control, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Gracias, Padre. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy, queridos niños. Querido Radio Escucha y espero en Dios que tengan un año, un inicio de año bendecido, que seamos agradecidos, querido Radio Escuchas, en todo, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Nos ha dejado
volver a abrir nuestros ojos, ¿verdad? Nos ha dado vida, una nueva oportunidad de buscarle, una nueva oportunidad de aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz, una nueva oportunidad de transformar nuestras vidas, una nueva oportunidad de servirle con el corazón, de servirle con amor. ¿Vale? Vamos a iniciar. Hoy vamos a ver una lección también maravillosa, como todas las historias maravillosas de la palabra de Dios, queridos niños. Hoy vamos a hablar sobre una joven con entendimiento, una hermosa joven con entendimiento, ¿vale? Vamos a empezar otro año de hermosas lecciones que podamos aprender de la palabra de Dios. Recuerden que es un libro maravilloso de enseñanza, de instrucción para nuestra vida, ¿vale? Y hoy vamos a iniciar otro año con hermosas enseñanzas para nuestra vida, con nuevas lecciones, ¿verdad? Para nuestra vida, para poder obedecer la palabra, no solamente ser oidores, queridos niños, sino proponernos obedecerla, amarla, ¿vale? Nuestro tema de hoy se llama Una joven con entendimiento. Y nuestra lección del día de hoy está basada en la referencia bíblica de Primera de Samuel, capítulo 25, ¿vale? Tienen que leer todo su capítulo de Primera de Samuel 25. Nuestro texto para memorizar del día de hoy se encuentra en Proverbios 15:1 y dice así, queridos niños, la blanda respuesta quita la ira. La palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:1. Vamos a dar inicio a nuestra hermosa lección del día de hoy, queridos niños. Hoy vamos a estudiar la historia de dos personas muy diferentes, queridos niños, y que eran esposos, queridos niños. ¿Se dan cuenta? Eran esposos, pero eran muy diferentes. Vamos a ver quiénes eran estos esposos, quiénes eran estos personajes en la Biblia. Uno era Nabal. S- Nabal, el nombre de Nabal significa insensato. Este hombre estaba casado con el personaje de nuestra historia de hoy, que se llama Abigail. Él era un hombre muy rico, queridos niños. Pero ¿qué creen? Era muy mezquino. Era muy enojón, era muy malo y tenía grandes rebaños, tenía muchas ovejas, demasiadas, queridos niños. Era un hombre muy rico, muy malo, muy mezquino. Y una vez negó ayuda al rey David pagando mal por bien. Y eso es lo que vamos a ver en nuestra historia de hoy, queridos niños. Cómo este hombre mezquino, después de ser un hombre tan rico, ¿verdad? No pudo ayudar al rey David y pagó mal por bien. Vamos a ver cómo pagó mal por bien este hombre llamado Nabal. Y nuestro otro personaje de nuestra historia, queridos niños, se llama Abigail. Esta mujer estaba casada con este hombre malvado, mezquino. Esta mujer era hermosa y con un gran entendimiento, era una mujer sabia, queridos niños, y era esposa de Nabal. Y por su sabia acción, en esta historia, queridos niños, fue capaz de evitar un derramamiento de sangre cuando su esposo Nabal trató mal a David. Estos son nuestros dos personajes de nuestra historia del día de hoy, queridos niños. Y se encuentra en Primera de Samuel 25. Y esta historia, queridos niños, da inicio en la época en que Saúl era rey. Y que cuando era rey, y este rey se acuerdan que ya iba a ser quitado del trono porque había desobedecido a Dios. Y se acuerdan que Dios mandó a Samuel a ungir a un nuevo rey porque Dios ya iba a quitar a este hombre, Saúl, del trono por desobediente.
Y se acuerdan que fue enviado a la casa de Isaí para elegir al nuevo rey. Y se acuerdan a quién ungió para el próximo rey. ¿Se acuerdan que ungió a David? Pues cuando después, ¿verdad? Después David se enfrentó al rey Goliat, ¿verdad? Y lo venció con el brazo fuerte y poderoso de Jehová. ¿Recuerdan esas historias, queridos niños? Ya las hemos estudiado, ¿verdad? Bueno, pues fue en esa época y cuando este rey Saúl supo que David, ¿verdad? Él iba a ser el próximo rey y además estaba ganando el favor del pueblo de Israel, empezó a perseguir al rey David. Empezó a perseguir a David. Pero David era un hombre de Dios, ¿recuerdan? Era un hombre que amaba y respetaba a Dios y respetaba a los ungidos de Dios. Y él no quería hacerle daño al rey. Si David hubiese sido otro hombre, le hubiera dado pelea al rey Saúl, queridos niños. Pero David, ¿verdad? Amaba a Dios y amaba su palabra. Y él sabía que este hombre era ungido por Dios y él respetaba al rey Saúl. Y él prefería huir y no era porque era cobarde, queridos niños, querido radio escucha. Era porque era un hombre que amaba a Dios y respetaba al ungido de Dios. Aunque este hombre se estaba convirtiendo ya en un hombre que no era conforme a lo que Dios había querido del rey Saúl. Este hombre, su vida se convirtió en una vida, ¿verdad? Donde había dejado de buscar a Dios. Y cuando uno deja de buscar a Dios, su vida vuelve al mundo de atrás y vuelve a hacer las cosas que le desagradan a Dios. Y el rey Saúl ya estaba haciendo cosas que desagradaban a Dios. Pero aún así, David respetaba al ungido de Dios y él era un hombre sabio y prefería huir y no poner la mano en un ungido de Dios. Él sabía, David sabía que tenía un Dios poderoso y que Dios, ¿verdad? Que cuando nosotros le dejamos a Dios la venganza, Dios, ¿verdad? Pelea nuestras batallas. Él da la venganza. Y él, en ese entonces, David huía de Saúl. ¿Vale? Fue en esa época y también fue en la época, queridos niños, cuando precisamente, ¿verdad? El profeta Samuel acababa de morir. Ya también en esa época había muerto Samuel, el profeta Samuel, ¿vale? Así que David y sus hombres viajaron al desierto de Parán y en Maón fue donde hubo un conflicto entre Nabal y David, queridos niños. Y ahí es donde inicia nuestra historia de hoy, queridos niños. En la Biblia se nos menciona que Abigail era una mujer con entendimiento, queridos niños. Esto quiere decir que ella sabía cómo comportarse en cualquier situación, ¿vale? Tal vez nosotros, muchos de nosotros, no sabemos cómo enfrentarnos en algunas circunstancias de nuestra vida, ¿verdad? A veces nos encontramos en algunas circunstancias, como en esta historia, queridos niños, se encontraba Abigail en una circunstancia que tenía que tomar una decisión sabia, una decisión importante, ¿vale? Nuestro personaje del día de hoy, Abigail, tuvo sabiduría y tuvo entendimiento para tomar una decisión importante en esa circunstancia que se estaba presentando en ese momento. Y a veces nosotros, queridos niños, por no tener entendimiento, por no tener sabiduría, a veces nos encontramos, ¿verdad?
en una situación de no saber tomar una decisión importante y sabia, con sabiduría, y a veces tomamos decisiones que en vez de arreglar el problema, ¿qué hacemos? Nos enrollamos más en ese problema y nos metemos más en problemas y crece más la pelota del problema. Todo por no tener entendimiento y sabiduría para poder, ¿verdad? Tomar una decisión sabia en esa circunstancia que está llegando en nuestra vida. Por eso es importante tener contacto directo con nuestro Dios, orar a nuestro Dios, para que cuando vengan esas situaciones difíciles en nuestra vida, circunstancias en nuestra vida, que no sabemos tomar decisiones sabias e importantes, podamos nosotros tomar esas decisiones sabias como nuestra señorita, nuestra joven, nuestra mujer del día de hoy que vamos a ver, que fue sabia e inteligente. Fíjate que la palabra de Dios, mm, fíjate que también dice, ¿verdad? Nos pone en la palabra que a pesar de que era hermosa, era sabia, tenía entendimiento. ¿Se dan cuenta? Que no solamente, ¿verdad? También podemos tener belleza externa, sino que también es importante tener la belleza interna, el saber ser una mujer, un niño, una niña sabia, inteligente, con entendimiento. Porque acuérdense que la apariencia, este cuerpo, ¿verdad? Cuando muramos, pues los gusanos se los van a comer. Se va a destruir este cuerpo. Pero lo que nunca va a ser destruido va a ser lo de adentro, nuestro espíritu. Y ese es el que debemos de alimentar, el que debe de ser sabio, el que debe de ser con entendimiento. Porque de nada sirve, ¿verdad? De nada le hubiera servido ser hermosa a Abigail si no hubiese tenido entendimiento y sabiduría para lo que lo usó. Pero ella tenía todo. Por algo deja dicho la palabra de Dios, que no solamente era hermosa, porque la palabra pudiera haber dicho, la esposa Abigail era una mujer con sabiduría y entendimiento. Pero la palabra de Dios dice que era hermosa y con entendimiento. ¿Vale? Ella tenía las 2 cualidades, era hermosa por dentro y era hermosa por fuera, queridos niños, ¿vale? Y esta mujer, ¿verdad? Era eso. Dice la palabra de Dios que era una mujer hermosa y con entendimiento, ¿vale? Entonces quería decir que esta mujer sabía comportarse en cualquier situación en la que se encontraba, queridos niños, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver en nuestra historia de Dios. Vamos a ver cómo se comportó esta joven o esta mujer, esta esposa de este hombre Nabal, ¿verdad? En esta ocasión. Hay ocasiones, como decíamos, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tomar también decisiones, pero también tenemos que estar orando a Dios, estar haciendo lo que estamos haciendo ahorita, aprendiendo de la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, instruyéndonos en ella, aprendiendo de ella y orando a Dios en cualquier circunstancia, para que Él sea el que nos dé el entendimiento y la sabiduría para poder tomar esas decisiones sabias. Yo estoy segura que Abigail oró a Jehová. Estoy segura que puso las cosas en las manos de Dios para que ella pudiera tomar la mejor decisión en ese momento, en esa circunstancia que ella estaba viendo y que estaba pasando en ese tiempo. ¿Vale? Por eso es importante tener comunión con nuestro Dios. ¿Vale? Mm, Por eso es importante, ¿vale? Gloria a Dios. Bueno, queridos niños, imagínense que ustedes están en una iglesia, ¿verdad? Debemos poner mucha atención en eso, porque a veces también estamos en una iglesia, queridos niños, y hay niños, ¿verdad?, que quieren tomar como si estuvieran jugando en un parque, y no es así. Tenemos que respetar, ¿verdad? Hay ocasiones que probablemente también vamos a una visita a la casa y tampoco se saben comportar.
Pero también hay que comportarnos en aquellas situaciones también, en esas circunstancias de nuestra vida. También hay que sabernos comportar cuando estamos en una casa ajena, ¿verdad? Porque hay veces que ustedes como niños o cuando éramos niños nosotros íbamos a casas de los tíos, de las abuelitas y no nos sabemos comportar. Y a veces tiramos y rompemos cosas de algunas casas o vamos a la iglesia y no nos sabemos comportar, queridos niños. Y debemos de ser sabios también para eso. Sabernos comportar en lugares donde nosotros estamos siendo invitados. Porque esos lugares donde somos invitados, pues deben de respetarse. Y sabes, sobre todo en el lugar donde alabamos a Dios, debemos respetar. No debemos de correr, andar corriendo como si fuera un parque de diversión la iglesia. No, queridos niños. Ese es un lugar donde es exclusivo para alabar a Dios, para aprender de Dios, ¿vale? Y a veces nuestros papás nos están jalando las orejas para que nos comportamos, para que nos comportemos bien. ¿Y qué debemos de hacer entonces? También ustedes deben de ser niños sabios, saber en dónde están y saberse comportar, sobre todo en la casa de Dios y no ser berrinchudos, ¿vale? Porque a veces, ¿verdad? Nos comportamos mal y también debemos ser sabios para podernos comportar en lugares donde tenemos que comportarnos con sabiduría, con entendimiento, ¿vale? Bueno, pues hoy vamos a aprender muchas cosas hermosas también de esta joven llamada Abigail. Vamos a ver cómo se comportó ella en esta situación que se estaba suscitando entre David y Nabal, ¿vale? Escucha con atención esta historia, queridos niños, y vamos a ver qué podemos aprender de esta joven Abigail, que era hermosa y con entendimiento, ¿vale? Vamos a poner atención. Dice la Biblia que había un hombre que se llamaba Nabal, ¿verdad? Ya vimos qué significa su nombre. Este hombre era muy rico. Era muy, muy rico, tenía mucho ganado, queridos niños, tanto ganado que mandaba a sus pastores a que llevaran a todas sus ovejas a comer por los campos. Y como eran tantas, tantas ovejas, queridos niños, tenían que ir bastantes pastores para que también cuidaran a esos rebaños, para que nadie las robara, ¿verdad? Eran tantas ovejas que no nada más iba un pastor, iban varios pastores para que pudieran cuidar a todo ese ganado. ¿Verdad? Probablemente unos pastores iban enfrente, otros pastores iban a la mitad y otros pastores iban hasta donde terminaban las ovejitas, ¿verdad? Iban varios pastores. Imagínense cuánto ganado era el que tenía este hombre llamado Nabal, queridos niños. Era mucho. ¿Vale? Y iban muchos para asegurarse de que comieran bien, de que tanto las de enfrente como las de en medio, como las últimas, comieran bien, bebieran agua y que también estuvieran al tanto de que no hubieran animales o hombres malvados que pudieran hacerle daño a sus ovejitas. Por eso iban muchos, muchos pastores para cuidar también a tanto ganado, querido, porque un solo hombre no hubiera podido cuidar tantas ovejas, ¿verdad? Si no, imagínense este hombre mezquino se hubiera enojado con los pastores si le faltaban ovejas, ¿verdad? Y ellos iban por muchos días. Imagínate, tantas ovejas eran que a veces se iban por días a buscar lugares. Dicen que los pastores siempre buscaban pastos verdes para que las ovejitas comieran y tenían que buscar ríos para que las ovejitas tomaran toda el agua que pudiesen tomar. Y pues se llevaban días fuera de casa cuidando a estas ovejas para llevarlas a pastar en pastos frescos, hermosos, ¿vale? Y se tardaban varios días. Y en ese recorrer de llevar a comer a las ovejas, estos pastores se encontraron con David y su ejército. Recuerden que David y su ejército estaban en el desierto, ¿vale? Y ahí se encontraron a David y a su ejército, queridos niños. Recuerden que estaban en el desierto de Parán y en una parte llamada Maón encontraron a David y a su ejército. Dice la Biblia que David y su ejército cuidó todo el tiempo que estuvieron estos hombres alimentando a todo este ganado y a sus pastores, cuidaron
a estos hombres, a los pastores de Nabal y a todas sus ovejas. David y sus guerreros, su ejército, cuidaron a todos estos pastores y a todas sus ovejas. Imagínense, David y sus hombres cuidaban de que hombres malvados no le hicieran daño al rebaño de estos pastores. Cuidaban ellos, aparte de que los pastores cuidaban, ¿verdad? Sus ovejitas, David, con este hermoso corazón que tenía David y su ejército, cuidaron a estos pastores y a estas ovejas de que nada, nada, absolutamente nada les pasara. Y de que ningún ejército de hombres malvados vinieran y molestaran a los pastores. David estaba también cuidando, ¿verdad? Checando de que nadie llegara a molestar a estos ganados. Yo creo que David puso a ejército en lugares estratégicos para que estuviesen cuidado todo este ganado, ¿verdad? Y todo el tiempo en que estos pastores estuvieron yendo a pastar con sus ovejitas, todo ese tiempo David y su ejército estuvo cuidando a estos hombres, ¿vale? No los dejó de cuidar hasta que estos pastores se fueron nuevamente al lugar donde estaba su patrón naval, ¿verdad? Su jefe naval. David y su ejército los cuidó para que nada, absolutamente nada, les pasara a sus ovejas ni a sus pastores, ¿vale? Y cuando estos pastores ya tuvieron que regresar al Valle de Carmel, donde estaba su amo naval, ellos llegaron sin ningún contratiempo. Llegaron con todas las ovejas completas, con sus pastores bien, sin ningún contratiempo, ¿vale? El ejército de David y David los fueron resguardando en todo momento. Y ellos llegaron al Valle de Carmel sin ningún contratiempo. Llegaron, metieron sus ovejitas a sus lugares. Y cuando Nabal había un tiempo, cuando llegaron estos hombres, llegaron a donde estaba su ejército, ¿verdad? Donde ya estaban estos hombres. Después de que llegaron, guardaron todas las ovejas. Después este hombre naval les dijo a sus pastores que fueran y trasquilaran a las ovejas. Dice, después ya de llevarlas a comer y todo, de todo el tiempo que estuvieron fuera, pues a las ovejitas les fue creciendo también su lanita, y ya tenían mucha lana. Y entonces el hombre naval, ¿verdad? Este hombre naval mandó a traer personas para que cortaran la lana de sus ovejas. En ese tiempo se hacía una gran fiesta cuando se hacía esto, queridos niños, cuando esto sucedía. Cuando, cuando las ovejas tenían ya mucha lana, entonces el dueño de las ovejas mandaba a traer hombres para que trasquilaran a sus ovejas. Pero cuando se hacía esto, se hacía una gran fiesta, ¿verdad? Y este hombre naval, pues hizo una gran fiesta cuando se estaba trasquilando a las ovejas. Y cuando David se enteró de que Nabal iba a hacer esto, ¿verdad? Cuando estaba la gran fiesta, dice la Biblia que, que mandó a un hombre con este hombre Nabal, ¿verdad? A decirle de parte de él, ¿verdad? Mandó a uno de los hombres y le dijo, vayan con Nabal y díganle, ¿verdad? Todavía David fue cortés. Llegó con Nabal y le dice, díganle que la pasea con él y con toda su familia, que le mando saludos y que si por favor, dice, que díganle que yo cuide de sus pastores y que nada pasó, por eso llegaron con bien, llegaron todas sus ovejas con bien, completas. Díganle que si puede darle algo, ¿verdad? Que si puede dar lo que tuviese a su mano a sus siervos y a su hijo David.
David fue cortés todavía con este hombre. ¿Eh? Y entonces este hombre le dice, pues ve, saluda de parte mía, verá a este hombre y que le recordara cómo habían cuidado de sus pastores y de sus ovejitas. Y también le pidió que si tendría comida, que le mandara para él y su ejército. ¿Y qué creen, queridos niños? ¿Saben cuál fue la respuesta de este hombre mezquino? La respuesta mezquina de este hombre, ¿verdad? Fue, ¡ay! ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hoy van y huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora de mi pan, de mi agua y de mi carne, que he preparado para mis esquiladores, y darle a hombres que yo ni siquiera conozco, ni sé de dónde son, ni quiénes son? ¿Y quién es este David, hijo de Isaí? Yo no sé quién es. Y no quiso darle comida a David, queridos niños. Imagínate, este hombre estaba teniendo una gran fiesta. Imagínate cuánta comida no había, queridos niños. Recuerden que él estaba de fiesta, había fiesta, por eso David lo mandó. Sabía que era tiempo de trasquilar las ovejas y que en ese tiempo había grandes fiestas y sobre todo porque este hombre era rico. Imagínate, tenía mesas llenas de comida. La Biblia describe a este hombre como un hombre muy rico. Así que Nabal, ¿verdad? Tenía alimento suficiente para poderle dar a David y a su ejército. Y sobre todo porque David había hecho una gran labor para con él. Había hecho un bien, cuidar a sus pastores. Por eso le dice al hombre que envía y recuérdale que nosotros cuidamos a sus pastores y a sus ovejas. Que si puede darnos de lo que tenga de su mano para mi ejército y para su hijo David. Pero este hombre, tan rudo como era y tan mezquino que era, le contesta al mensajero de David, ¿verdad? ¿He de tomar yo de mi pan y de mi agua? ¿He de darle yo de mi carne que he preparado para mis esquiladores? No, 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 no. Y sobre todo darles a hombres que yo ni siquiera de dónde son. Sobre todo que le estaban diciendo que habían cuidado sus ovejas. Y aún así, este hombre mezquino no quiso darle un bocado de pan a este hombre David. ¿Cómo ven a este hombre? ¿Verdad que era un hombre mezquino? Un hombre codo, ¿verdad? ¿Qué le costaba mandar comida al hombre que había guardado a sus pastores y a sus ovejas? Pero era un hombre perverso, era un hombre mezquino. ¿Y saben? A Nabal esto no le importó que David haya cuidado de sus ovejas, ni de sus pastores, queridos niños. Él era un hombre tan miserable que no le gustaba ni siquiera compartir de su comida. Imagínense, pues ni siquiera de sus riquezas. No le gustaba ni ayudar a los demás. Dice la Biblia que los jóvenes se volvieron por su camino para darle a David este mensaje del hombre mezquino. Imagínense a estos pobres hombres viajar nuevamente varios días para llegar hasta Nabal y pedirle, ¿verdad?, lo que estaba requiriendo David. Y luego volver estos hombres sin comida, volver a caminar varios días para poderle llevar el mensaje a David. Estos hombres ya iban con sed, cansados, y sin embargo Nabal no le importó eso y no les dio ningún bocado. Entonces, cuando estos jóvenes le dieron a David el mensaje de Nabal, pues, ¿qué creen, queridos niños? David se enojó muchísimo. Se enojó muchísimo, se encendió su enojo, tanto que les dijo a sus 400 hombres, ¿verdad? Que se pusieran su armadura, ¿verdad? Dice Primera de Samuel 25, 13, 14. Dice que entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David dijo, ¿verdad? Se ciñó él mismo y también dijo, súbanse a sus caballos. Y vamos, dice, vamos tras estos hombres. Y entonces David va sobre este hombre
Él había mandado con paz, él había mandado la paz. Él había dicho, vayan y díganle a este hombre que la paz sea con él y para con su familia. Y recuérdenles que yo cuidé a sus ovejas y a sus pastores. Pero se enoja tanto David que dice, síllense cada uno su espada y, y, y súbanse tras su caballo, súbanse a su caballo, ciñanse su espada y vamos. Y se lleva 400 hombres y deja 200 con el bajaje, queridos niños. Y dice, y no quedará nadie, dice, no quedará con vida nadie de su casa. David iba a matar a todos, queridos niños. Iba a matar a todas las personas que se encontraban en casa de este señor Nabal. Y cuando David estaba diciendo esto a sus hombres de guerra, escuchó uno y fue corriendo a avisarle a Abigail. Fíjense, dice la palabra de Dios que va a avisarle a Abigail. No va y le avisa a Nabal. Va y le avisa a Abigail, a la esposa de Nabal. Y va y le dices, Abigail, Abigail, David viene con su ejército, viene a matar a todos los que estén en casa de Nabal. Y todo porque Nabal, ¿verdad? No quiso, su esposo no quiso escuchar. Dice, David había mandado a un siervo para que le mandara alimento. Y además David y su ejército había cuidado a los pastores, había cuidado a su rebaño. Mas, sin embargo, dice, él no quiso mandarle un bocado de pan. Y ahora David viene sobre la casa de Nabal y viene a matar a todo el que se encuentre en casa de tu esposo. Cuando escucha Abigail esto, queridos niños, ¿verdad? Recuerden que ella, siendo una mujer sabia, inmediatamente pensó en qué hacer. Y estoy segura que oró a Jehová y le dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y en cuanto Dios le puso lo que tenía que hacer en su corazón, inmediatamente, ¿verdad? Mandó a hacer una gran comida para David y sus hombres. Dice la palabra de Dios que mandó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas de pasas y 200 panes de higos secos. Y dice que lo cargó en todos los asnos y mandó a sus criados por delante. Le dijo, vayan por delante y entréguenle esto a David. Y yo los seguiré. Yo iré detrás de ustedes. Y nada, dice la palabra de Dios, que nada le declaró a su marido. Ella tomó la decisión, queridos niños. Decíamos al inicio que Abigail era una mujer con entendimiento, con sabiduría. Y ella sabía, ¿verdad? Yo creo que todos sabemos qué esposos tenemos en nuestra casa, qué esposas tenemos en nuestra casa. Y Abigail sabía que su esposo era un hombre mezquino, que su esposo no entendía razones, que su esposo era perverso, que su esposo era loco, no quería escuchar razones, era malvado. Y ella no declaró nada a su esposa, a su esposo. Ella tomó la decisión y empezó a realizar una gran comida, un, un- unos grandes paquetes con comida para llevarla a David y a su ejército, ¿verdad? Llevó una gran cantidad de comida para David y su ejército. Y los echa en los asnos, los prepara y manda a sus criados y dice, váyase por delante, yo ahorita voy con ustedes. Pero no le dijo nada a su esposo. Ella fue como una mujer de determinación, de entendimiento, sabia. Se montó también ella en su asnito, se montó en su asnito y ella también descendió. Y dice la palabra de Dios que ella conocía una parte secreta del monte. Se fue por el lado, ¿verdad? Yo creo que era un lugar, una parte, ¿verdad? Secreta donde se podía o donde se podía cortar lugar para poder llegar más rápido, ¿verdad? Y entonces ella dice la palabra de Dios que toma.
ese lugar, ¿verdad? Toma su asnito, se sube y va lo más rápido que puede para encontrar a David. Antes de que llegara David a su casa a derramar sangre. Ella sabía ese camino secreto entre el bosque y corrió y fue rápido hasta que llegó al encuentro de David. Ella iba acercándose más y más y escuchaba todos esos caballos, ¿verdad? Que venían con gran furia para destruir y matar a todos los que estaban en su casa. Y esto también incluía a sus siervos, siervas, niños, niñas, ancianos, mujeres y todo cuanto tenía. Porque acuérdense que estaban de fiesta, entonces imagínate, estaban muchas familias ahí reunidas disfrutando de esa fiesta, eh, familias de los esquiladores, familia de los siervos, familia de ella. Entonces, estaba preocupada Abigail, estaba preocupada y decía, ay Dios mío, yo creo que su corazón se le salía de que le ganara a David de llegar a su casa, ¿verdad? Cuando de pronto ella empieza a escuchar los sonidos de los caballos y del ejército que venía furioso. Y eran, acuérdense que eran 400 hombres liderados por el gran guerrero David, ¿verdad? Quien había ya matado miles y miles en el combate, en varios combates. Él era un gran guerrero, ¿se acuerdan? Y cuando ella vio a David, ¿verdad? Lo primero que hace es bajarse apresuradamente del asnito, se baja y se inclina hasta el piso, dándole reverencia a David y pide perdón por el pecado de Nabal y con palabras muy sabias y justas calma la ira de David y le hace ver que lo que él estaba a punto de hacer no era lo correcto, queridos niños. Le dice a Abigail, yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Imagínate qué sabia fue esta mujer. Dios usó esta mujer para darle palabra a David, para detener a David de algo que iba a ser incorrecto ante los ojos de Dios. Dios usó a esta mujer que estaba preparada para tomar una decisión importante, queridos niños. Y va y le dice palabra de Jehová a David, queridos niños. Le dice, calma, calma, perdónanos. Perdona a mi esposo, es un loco, es un tonto, un mezquino, perdónalo. Y perdona a tu sierva. Perdona la ofensa que te hizo mi esposo, perdónalo. Y perdona a tu sierva, pero detente. Tú eres un gran guerrero, has peleado batallas y sobre todo David sabía, Abigail sabía que David estaba pronto a tomar el trono, estaba pronto a ser rey. Y le dice, detente, porque Dios te ha prometido casa estable, reino estable en tu reino. No hagas esto. No hagas esto, mi Señor. No derrames sangre. Tú has ganado batallas y mal no se ha hallado en ti. Detente, no hagas mal. Lo detiene Abigail y le dice muchas cosas. Lean su capítulo 25, queridos niños, y vean las palabras tan sabias que Dios puso en la boca de Abigail para detener algo que iba a ser David y que probablemente, ¿verdad? Iba a enojarse Jehová y detiene este gran derramamiento de sangre a Abigail. Se deja en las manos de Dios. Se deja ser un instrumento en las manos de Dios. Abigail fue un instrumento en las manos de Dios. Detuvo a David de derramar sangre, porque recuerden que había niños inocentes. Había gente inocente. Aquí el único que había sido mezquino era Nabal.
era el hombre Nabal. Y recuerden que cuando nosotros ponemos en las manos de Dios nuestro problema, Él pelea nuestro problema, ¿verdad? Y entonces esta mujer sabia, hermosa, inteligente, detiene a David de cometer un acto incorrecto delante de los ojos de Dios. Y le hace ver a David que lo que estaba a punto de hacer no era recto ante los ojos de Dios, porque esto, lo que él iba a hacer, afectaría a David. Lo afectaría cuando Dios por fin le diera el reino a David. ¿Se dan cuenta? Y David, queridos niños, escuchó con atención a esta mujer. Y al último de todas las palabras que escucha de la mujer de Abigail, de esta mujer Abigail, David la bendice, queridos niños, por haber tenido la valentía y la sabiduría para pararlo y evitar que él cometiera un acto atroz. ¿Se dan cuenta? David aceptó el consejo de Abigail y le dijo, escucha lo que le dijo. David le dijo a Abigail, bendita sea Jehová, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que yo me encontrase contigo. Y bendito sea tu razonamiento. Y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Escucha, escucha. David escucha el consejo, queridos niños. Por eso también es importante escuchar consejos, queridos niños. David era un hombre guerrero, un hombre de Dios, un hombre grande en esa época. Mas, sin embargo, él supo escuchar un consejo de una mujer. Imagínate, dice que era una hermosa mujer. Imagínate esta mujer delgadita, hermosa, pero con un gran entendimiento y sabiduría. Y cuando David empieza a escuchar hablar, escucha con atención, queridos niños. Y cuando ella termina de darle el consejo, David acepta el consejo de esta mujer y le dice, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento. Y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Wow. David estaba impresionado por la sabiduría de esta mujer y él siguió su consejo, queridos niños, con gratitud y sobre todo recibió de la mano de Abigail todo lo que le había traído. ¿Se dan cuenta? Porque es importante buscar el consejo de Dios, la sabiduría de Dios, el entendimiento de Dios. El buen juicio de Abigail fue muy pronto reivindicado, queridos niños, porque saben, Dios le dio la justicia de vida a David. Y luego David, ¿verdad? Oyó que Nabal había muerto. Dios dio el pago a este hombre. Murió. Y no tuvo que derramar sangre David. Como David supo escuchar el consejo que venía de parte de Dios en labios de esta mujer, porque David, te das cuenta en lo que te dije hace rato, lo que leí de la palabra de Dios en los versículos 35 al 44, David, ¿verdad? Cuando bendice a Abigail, él reconoce que ese mensaje que estaba llevando David era de parte de Jehová, era de parte de Jehová. Y él bendice, ¿verdad? El entendimiento y la sabiduría de esta mujer que supo ir a detener a este hombre. La sabiduría y el entendimiento de obrar rápidamente, ir a detenerlo, ¿vale? Y cuando David tomó este consejo de parte de Dios, Dios peleó
¿verdad? Su batalla. Él dio el pago, dio la venganza. Y sin tener que derramar sangre con sus propias manos, David, este hombre mezquino, Dios le dio la venganza. Muere Nabal, queridos niños. Y dice David, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta, recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. ¿Y saben? Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por esposa. David había comprendido que esos eventos eran la señal de Dios y quedó tan impresionado por la belleza y el carácter y la sabiduría de Abigail que le propuso matrimonio. Una vez que este malvado y mezquino hombre, Nabal, murió, él fue a proponerle matrimonio a Abigail. Y Abigail aceptó con gozo, queridos niños. Así que David tuvo otra esposa, ¿verdad? Sabia, inteligente, ¿vale? Gloria a Dios. ¿Te das cuenta? Dios, Dios siempre está al cuidado de nosotros, queridos niños. Dios siempre está al cuidado de sus hijos. Y Él mueve todas las circunstancias a favor de sus hijos, queridos niños. Por eso debemos de saber escuchar, de saber tomar consejos, y saber tomar decisiones sabias y con entendimientos, queridos niños. ¿Y qué podemos aprender de Abigail, queridos niños? Número uno, Abigail fue respetuosa para con los demás, queridos niños. Ella no negó, ¿verdad? Con David, no llegó con David gritando o buscando pleito, diciendo, ay, ¿por qué vas a ir a destruir a toda la gente si después de todo el único que se negó a ayudarte fue Nabal? No, queridos niños, ella llegó sumisa, respetuosa, se inclinó delante de David y pidió perdón de algo que ella no había cometido. Y pidió perdón por lo que su esposo había cometido, la falta que había cometido contra David. Ella llegó sumisa, ¿verdad? No llegó buscando pleito, llegó callada, se inclinó, hizo reverencia ante David, ¿verdad? Así nosotros también, queridos niños, queridos radioescuchas, debemos de ser respetuosos, prontos para escuchar la dirección de nuestro Dios y respetuosos con aquellas personas, ¿verdad? Que sentimos que nos están tratando injustamente. David estaba viendo que este hombre lo estaba tratando injustamente porque después de haber hecho un bien para él, Nabal hizo un mal para él. David había obrado para con él bien. Y este hombre obró injustamente con él. ¿Qué le había costado hacer unos cuantos mecatitos de comida para que este hombre le llevara comida y agradecer de que había cuidado a sus pastores y a sus ovejas? No, pero no hizo esto. Mandó a estos hombres nuevamente a caminar sin agua, sin alimento, a darle el mensaje a David. Así nos enseña entonces esta lección, ¿verdad? Obrar con sabiduría, queridos niños, aun que nos hayan sido injustos con nosotros. Abigail fue a poner paz, a detener un conflicto entre Nabal y Abigail. Ella fue con sabiduría a detener este pleito, donde se iba a derramar mucha sangre inocente. ¿Vale? Número dos, Abigail no se creyó más que los demás. Ella era la esposa de un hombre muy rico, mezquino, malvado, y tenía siervos y siervas, pero ella se llamó a sí mismo delante de David, sierva de David. Queridos niños, el dinero o la posición social no nos hace mejor que nadie, queridos niños. Nada, ni el dinero ni la posición. Debemos de ver
a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que nosotros debemos de ver a los demás como superiores y no como no nosotros superiores a ellos, sino nosotros debemos ver superiores debemos de superiores a ellos más que a nosotros. Debemos de servirles, debemos ser amigables, ¿vale? Amables con todas las personas a nuestro alrededor. Abigail fue amable con David, ¿vale? Y sobre todo tenemos el mejor ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a servir siendo un rey. Él vino a servir dejando toda su gloria, toda su belleza. Él bajó de toda su belleza para venirnos a servir y a no ser servido. Jesús no vino a servir, queridos niños. Él siempre vio a los demás como superiores y les servía. Lavó los pies de los discípulos, queridos niños. Él se rebajó a lavar los pies de sus discípulos. Les sirvió a sus discípulos. Entonces nosotros tenemos que servir a los demás, queridos niños, ser servidores de los demás, no ser más que nadie, no porque tengamos riqueza, que tengamos el coche más bonito, que tengamos la casa más bonita, la ropa más bonita, que tengamos a los padres más ricos, no, eso no nos hace más que los demás, queridos niños, sino lo que nos hace, lo que nos hace ser todo esto, si no compartimos, si no somos compartidos, si no somos amables con los demás, nos hacen ver como, como este hombre Nabal, mezquinos, perversos, que no les gusta compartir con nadie en sus riquezas. Si no seamos como Abigail, que aún teniendo toda esa riqueza, ella fue y se inclinó y le dijo, tu sierva, y aparte mandó lo que pedía David. Le dio comida para su ejército y comida para él. Número 3, queridos niños. Abigail quitó la ira de David con sus palabras rectas y sabias. ¿Recuerdan el versículo que nos vamos a aprender de Proverbios? Dice que la blanda respuesta quita la ira. Abigail quitó la ira que llevaba David con sus palabras sabias, ¿verdad? Nabal, ¿qué hizo? Con sus palabras, ¿qué hizo? Hizo que David se enfureciera. Esas palabras hicieron que David se enfureciera y que pensara en matar a todos los que estaban en esa fiesta. Pero cuando llegó Abigail, aplacó la ira de David con sus palabras sabias, respetuosas y rectas, queridos niños. Ella supo cómo hablar sin gritar, sin coraje, sin rencor. Cuando alguien llega molesto, lo peor que podemos hacer es tratar de arreglar las cosas con voz áspera, ¿verdad? Cuando hagamos algo mal, debemos aprender a decir perdón, mamá o papá, hermano, amigo, y no llegar peleando, gritando, ¿verdad? Sino llegar mejor con sumisión y pedir perdón. Si te he ofendido, perdóname. No que, no te voy a perdonar, bueno, perdóname. ¿Ah? Debemos de tener esa sabiduría de poder saber perdonar sin gritos y poder arreglar una situación sin gritos, sin pleitos. Debemos recordar siempre este proverbio, que la blanda respuesta quita la ira. Abigail fue una joven que aplacó la ira de David con palabras sabias y aparte fue muy valiente, queridos niños. No se asustó al enfrentarse a un ejército de 400 hombres y un guerrero que tenía renombre, David. Ella sabía que Dios estaba con ella, queridos niños, y tú y yo no debemos de temer, pues debemos siempre de confiar que Dios está siempre con nosotros en todo momento, ¿vale? También aprendimos cómo el respeto y la cortesía de Abigail salvó a su esposo Nabal y a todos los de su casa, ¿verdad? A todos, a los niños, siervos, trasquiladores, a todos. Nosotros también, queridos niños, debemos de respetar a los demás
para no tener problemas con nadie, ni meter en problemas a nadie de nuestra casa, sino agradar a Dios, así como Abigail agradó a Dios y sirvió como instrumento para Dios para ir a aplacar la ira de David, ¿vale? Pues esa fue nuestra lección del día de hoy, queridos niños, queridos escucha. Yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jair 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por YouTube y por Facebook. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por la palabra del día de hoy, Padre. Hoy aprendimos, mi Dios, que debemos de ser sabios, inteligentes, con entendimiento, Padre, para poder tomar, Señor, decisiones sabias, Padre, porque no sabemos, Señor, en qué momento tú puedes usarnos, Padre. Tenemos que estar, Señor, en contacto contigo, Señor, orando, buscándote, Padre, porque tú usas personas, Padre, para tus propósitos, Padre. Hoy vimos, Señor, que usaste a Abigail, Señor, una mujer hermosa con entendimiento, para poder, Señor, evitar, Señor, que se derramase sangre, Señor, y para que David, Padre, se mantuviera, Señor, como tú lo querías, Padre. Un hombre recto, Padre. Y David, mi Dios, supo escuchar tu consejo, Padre. Que también, Señor, seamos, Señor, esas personas, Señor, que sepamos escuchar consejos, Señor, de personas sabias, Padre. De los consejos de nuestros padres, Padre. Que podamos, Señor, tomar esos consejos sabios, Padre. Gracias por esta palabra, Padre. Bendice a mis niños, Padre. Bendícelos, Padre, en todo lugar donde ellos se encuentren, Padre. Guárdalos, Señor, ahora que ya inician las escuelas, Padre, que seas tú guardándolos, Señor, en todo momento, Padre. A sus padres, Padre, ayúdalos, Padre. Bendícelos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Gracias, Padre. Pues yo los veo en el próximo miércoles. Que Dios me los guarde. Bye.